¡Cuali, Teotlac! Bueno, estamos en la última clase, estamos requete contentos, ¿no? Ya todos tenemos nuestro café para brindar por la última clase. Estamos requete muy contentos. Y entonces, hoy vamos a ver revisiones sistemáticas y metaanálisis, y les voy a dejar la palabra a mis colegas por si quisieran dar un saludo a, pues, a todas aquellas personas que siguieron este curso durante tantos meses, ¿no? A todos aquellos que ya se saben los nombres de Karina Feria, Manuel Casa, Sergio López, Argelia, ¿no? Armando, hasta Kingston está aquí. No me lo van a creer, pero Kingston estaba chambeando y algunos de sus fans llegaron ahí y así, usted es el doctor Kingston, el que sale en la... está buenísimo, ¿no? Está bien, o sea, el internet los hace famosísimos, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, ¿alguien quiere mandar un saludo a sus fans del YouTube? No, nada, son fríos como el viento, o sea, así no vamos a tener más followers, o sea, están muy mal. Ok, bueno, entonces, yo quiero mandar saludos a los que nos siguen de Perú, que nos han mandado comentarios muy buenos, y a 2 seguidores de Argentina que están llevando el curso, exactamente los mismos comentarios, y bueno, está chido, ¿no? Que llegue tan lejos el asunto. Pero, ¿qué vamos a ver el día de hoy, estimada Argelia? Metaanálisis y revisiones sistemáticas. Ok, King, ¿qué es un metaanálisis y una revisión sistemática? Bueno, son parecidos, pero cambia... perdón. Bueno, no, sí, dale. Sí, dale, Arge. No, adelante. Es que no escuché que dijo King. Adelante, King. Ahorita damos la clase. Bueno, pues, principalmente los metaanálisis es como, y bueno, yo ahora leyendo el concepto me enteré que en sí es un análisis estadístico que se hace comparando los resultados de diversos estudios, principalmente para tratar de homogeneizar lo que se ha encontrado en la literatura sobre o alguna pregunta de investigación, y también para, por ejemplo, si hubo estudios que les faltó tamaño de muestra, pues poder juntar todas las muestras que se tienen para tratar de darle más poder estadístico a esos resultados. Ok, entonces, todas son revisiones, ¿no? Las revisiones se dividen en dos, que serían las revisiones narrativas, que se hacen con el puro feeling, con el puro corazón, ¿no? Con el corazón en la mano, que te encargan, haz tu mejor esfuerzo. Y uno, pues, hace su mejor esfuerzo y hace ahí, echa cualquier cosa, ¿no? Y otras que son revisiones sistemáticas, que tienen como un proceso, que nos va a decir ahorita el buen Sergio Rosales, cuáles son las partes de una revisión sistemática. Las dos tienen como fin común buscar hacer una síntesis del estado de ese conocimiento. Ajá, bueno, entonces ese es el fin común. El fin común es como sacar alguna conclusión, como leer mucho y decir, tuve estos resultados, ¿no? En las narrativas, Sergio. En las narrativas, el tema se va a focalizar a un tema. La estrategia de búsqueda no esté especificado, tampoco los criterios de selección, y el análisis de la información va a ser variable, a diferencia de la sistemática, que ahí es muy riguroso y crítico el análisis. Y la síntesis en la narrativa va a ser cualitativa, mientras que en la sistemática va a ser cuantitativa principalmente. Ok, puede no encontrar nada y ser cualitativo una revisión sistemática. Y como dice Kingston, finalmente si se pueden sumar los números, se hace metaanálisis. Pero Marquito Figueroa quería platicar con nosotros. Muchas gracias, doctor. Bien, entonces, pues como un tipo de investigación también secundaria, las revisiones sistemáticas parten de una pregunta de investigación, lo que no siempre se lleva a cabo en una revisión narrativa. Entonces, partimos de una pregunta de investigación que tiene un esquema también, el famoso esquema PICO-PECO o PECOT, ya dependiendo de todas las letritas como el LGBTQ, o sea, bueno, ya como lo que quieran ir subiendo es PECOT, PECOT, CCP, lo que sea que es población, intervención, exposición, comparación, desenlace, temporalidad, emplazamiento, etcétera. Ya una vez que se haya definido una pregunta de investigación, pues vamos a ejecutar una estrategia de búsqueda. Obviamente para esto utilizamos
por lo menos una base de datos, que puede ser Embase, PubMed, la biblioteca Cochrane, Google Academics, epistemónicos, etcétera. Entre más bibliotecas empleemos, va a ser mejor para poder ubicar la información que sea suficiente, pero no nos quedamos ahí. También los autores pueden echar mano de la búsqueda retrospectiva en la propia información que se identifica lo que no pudimos en las búsquedas, pues también, es que me faltó pues también ahí nos vamos, e incluso, aunque debatible, literatura gris, ¿no? La que no está publicado. Esto se revisa por lo menos por 2 autores, si no es que 3, cuando existen controversias, ¿no? Para ir filtrando la información e ir descartando, pues, publicaciones repetidas, congresos, comunicaciones personales, editoriales, etcétera, y así se va armando. Muy bien. Estimada Cari, ¿cuál te gusta más? O sea, las dos son buenas, tanto la narrativa como las sistemáticas, las revisiones sistemáticas, las dos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Tú qué cosas buenas y malas le encuentras, Cari, a las revisiones sistemáticas y a las narrativas? Yo creo que todas las herramientas siempre van a ser buenas, siempre y cuando las sepamos aplicar. Yo creo que esa es la clave principal. Actualmente, pues, de alguna manera, de un tiempo para acá, se pusieron de moda muchos de los metaanálisis, muchos de las revisiones sistemáticas, y yo creo que aquí lo importante es aprender a leerlas y aprender a interpretarlas, porque ni todas son buenas ni todas son malas. No sé cómo lo ves. Fíjate que yo, ahorita le voy a dar la palabra a Armando, a mí hay unas revisiones narrativas que me encantan, ¿no? O sea, hay algunas revisiones narrativas que me gustan muchísimo cuando sabe uno muy poquito del tema y entonces quieres como irte adentrando poco a poco y necesitas como una introducción para quitártelo, güey, de repente, ¿no? Para irte rápido, por ejemplo, andando en el tema. O abrirte en los ojos, ¿no? Esas revisiones que aparecen en el New England, hay unas que son muy buenas, que te dan el estado del arte, ¿no? O sea, no las revisiones narrativas todas son malas, ¿no? Y ahora, lo decías muy bien, fíjate que se puso de moda las revisiones sistemáticas, y digo, los metaanálisis, y la gente ahora ya no cree en Quetzalcóatl ni en Tlaloc, sino lo que creen es en las revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, casi siempre te avientan una carta así horrible, ¿no? De hola, buenos días, en una revisión sistemática dice que no le debo de dar aspirina, ¿no? No salió y ya con eso es como un argumento muy, muy, muy fuerte. Armando Moreno. Armando, tienes la mano levantada, perdón. Bueno, es que justo es lo que yo quería comentar. Es que algo que leí que me gustó mucho de esto a manera de introducción es que en ambos casos, tanto las sistemáticas como las narrativas, como tal, buscan hacer una síntesis del conocimiento, y justo fue lo que usted comentó, ¿no? Es una síntesis que se conoce como el estado del arte, ¿no? Entonces, bueno, ambas persiguen el mismo objetivo, aunque cada una pues tiene su propia metodología. Muy bien, y hay que aprender a usarla para saber a qué te atiendes. Manuel, por favor, ¿qué te parecen las narrativas, las sistemáticas? ¿Tú qué opinas? Gracias, buenas tardes. A ver, retomando un poquito las características de las revisiones sistemáticas, hay que recordar que estas son muy rigurosas y su objetivo es que sean exhaustivas e informativas. Y esta parte, ahora que lo estoy revisando y lo entiendo mejor, me llamó la atención porque a principios de este año me tocó evaluar a alguna persona que hizo su alta especialidad en ortopedia pediátrica de algún hospital localizado en el sur de la ciudad, cerca del Estadio Azteca, especialista en niños. Y la verdad es que fue muy interesante porque a lo mejor me adelanto un poquito a lo que han dicho los compañeros, pero se supone que si vas a hacer una revisión sistemática es para enriquecer el tema que estás tratando y tratar de sustentar, en este caso, lo que ella propuso como su plan de trabajo o su plan de examen. Y sí me entristeció mucho que después de pasar todos los pasos exactos de la revisión sistemática, tal como lo iremos viendo a seguida, no concluyó nada. Dijo que no había encontrado nada y creo que eso no puede ser posible. Entonces, leyendo estas características que tengo aquí, que son rigurosas, informativas, exhaustivas y explícitas, el decir que al final de cuentas no concluyes nada, como el ejemplo que es de la aspirina, pues sí es muy triste, ¿no? Y
probablemente aquí la parte más interesante es que en el quinto paso de una revisión sistemática es donde entra de lleno así por completo, pones la carne al asador y entran todos los metaanálisis para hacer el análisis estadístico que comentaba aquí. Totalmente. Y esa ha sido una de las cuestiones que han ido en contra de las revisiones Cochrane, ¿no? Entonces, que tienes 30 artículos, los metaanálisis y se ve que no hay efecto y terminan diciendo, hace falta más estudios para poder tomar una decisión. Y tú, ¡ay, charros! O sea, así es. Que me devuelvan mi dinero porque además Eso es frustrante. Ya me chuté todas, ¿no? Sí. King, por favor, después Lupita y después Olga, después Lupita. King, te metiste a la cola rápidamente, entonces. Perdón, no, justo quería comentar eso de que, por ejemplo, yo en el área de oftalmología, muchas revisiones de Cochrane que he querido ver, pues muchas no las he podido leer porque dicen que todos los estudios que existen están muy sesgados o que todas las poblaciones son tan diferentes que no son comparables. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con el doctor que a veces es medio ilógico, pero supongo que también eso nos habla de que tenemos mucho que mejorar en cuanto a la calidad de la investigación que se hace. Sí, pero algo que vimos aquí en esta clase es que aún los peores estudios, aún los estudios que tienen más sesgos, nos enseñan algo. Y podremos llegar a una conclusión, aún a pesar de que veamos que tiene sesgos de referencia, que tiene sesgos en distintas circunstancias, aún el peor estudio te va a aportar algo. Entonces, ojo, espera tantito que sí, después de tanto hay que saber. Y entonces, Olga, Oli, y después Lupita, venga. Sí, bueno, yo encontré un cuadro donde nos decía las diferencias entre una revisión narrativa y una sistemática. Y decía que, bueno, las diferencias radicaban, por ejemplo, en la pregunta de interés. En una narrativa no era una pregunta bien delimitada y estructurada, mientras que en la sistemática sí. Después, en la búsqueda de artículos, en la sistemática pues tenía también que estar bien estructurada y tenía que ser muy explícita, y en la narrativa no. En la selección de artículos de interés, en la sistemática era una selección basada en criterios explícitos, mientras que en la narrativa no estaba detallado y no era reproducible. En la evaluación de la calidad de la información, en la narrativa no había una evaluación como tal, mientras que en la sistemática sí. En la síntesis había, en la narrativa a menudo sí había resúmenes, pero de tipo cualitativo. En cambio, en la sistemática el resumen venía pues en cifras, tanto era cuantitativo como cualitativo. Y en las inferencias, en la narrativa a veces estaba basada en evidencias, y en la sistemática siempre iba a estar basado en una evidencia. Muy bien, ya casi te echas toda la clase bien, de un jalón. No, ya casi la tenemos, ¿no? Nos ganó a todos, qué mala onda, Arge, hasta todas las llamas se nos fueron ahí. Bueno, fue un resumen extraordinario, Li. Lupita Velázquez, por favor. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, se me hizo importante que el metaanálisis dentro de la historia fue acuñado por primera vez en 1976 por Gen Glass, donde el metaanálisis es un conjunto de herramientas, se pueden decir que son estadísticas y que son útiles en la síntesis para la colección de estudios. Y bueno, también el primer metaanálisis que podemos analizar o que existió fue de Cochrane, en donde un estudio de, bueno, le llamó la atención los bebés con, más bien las mamás con amenaza de parto pretérmino, y donde querían introducir un medicamento que es un madurador pulmonar. Y ahí pues empezaron a hacer una revisión sistemática de la beclametasona y hicieron un metaanálisis. La revisión sistemática es una revisión que procura identificar, también ubicar en la literatura todo lo existente sobre el tema de interés. Pero bueno, también se habla de que puede haber sesgos, o que como ya son revisiones, pues puede caer dentro de sesgo. Y la revisión narrativa es la síntesis de resultados que nos va a llevar a conclusiones de 2 o más publicaciones, o dependiendo del tipo de publicaciones,
sobre un tema específico. También en cuanto al flujograma que tenemos el flujograma de proceso en una revisión sistemática, tenemos que ubicar dentro de la identificación, tenemos que tener un tamizaje, tenemos que tener la elegibilidad, en este caso de nuestra muestra, y la inclusión. Y en cuanto al metaanálisis, pues se puede decir que podemos tener varias fases. La fase 1 es la formulación de nuestro problema que vamos a analizar o investigar. La etapa o fase 2 es la búsqueda de la literatura, que obviamente, bueno, debe de ser óptima y buena. La 3, vamos a codificar el análisis estadístico. El 4, vamos a analizar e interpretar los resultados. Y el 5, en esta fase, vamos a llegar a la publicación. Bueno, yo estoy en contra de lo que tú dices, porque yo soy fanático de este señor que escribió este libro que se llama The Grammar of Science. El cuate se llama Carl Pearson, y a él le encargaron evaluar la eficacia de la vacuna de tuberculosis, y fue encargado por la mismísima reina Victoria. Y entonces, él hizo un metaanálisis en 1901 que fue publicado en la revista The Lancet. Y que no nada más eso, sino que además está en el capítulo número 5 de Grammar of Science, en donde el mismísimo Pearson no hizo el metaanálisis tipo PETO que tenemos ahorita, o el que tenemos con los análisis y los forest plots, intervalos de confianza, porque eso lo hizo su hijo. Él nada más hizo las chi cuadradas que mostraban el efecto medio de cada una, de la sumatoria de cada uno de los lugares. Él lo que hizo es ver la eficacia que sucedía en los lugares en donde se ponía la vacuna, porque en el Reino Unido estaban de pelea con todo el mundo, ¿no? Entonces tenían guerra en la India, guerra en África, guerra en América. Entonces veía cómo las poblaciones se podían conjuntar. Entonces, el verdadero dueño de los metaanálisis es este señor de aquí, que espero que lo conozcan y se aprendan el nombre muy bien, que se llama Carl Pearson. El maestro Carl Pearson, dueño de casi todas las cosas estadísticas que conocemos. O su hijo, que es Egon Pearson, que fue el responsable de los intervalos de confianza 95. Pero buenísima fue también te echaste ya toda la clase, Lupita, qué bárbaro, no nos dejaste nada, qué mala onda. Hay del grupo de Manuel, Patricio y Marco Antonio, y el de Armando, Olivia y Sergio, un poco lo que comentaba Olivia, las dos tablas que ponen resumen muy bien. Olivia, bueno, lo fue desglosando, pero creo que las dos tablas que ponen en esos dos trabajos son muy buenas. ¿Cuál abro? Mira, uno es el de Manuel, Patricio y Marco Antonio, y el otro es lo que comentaba Olivia, Armando y Sergio. Voy a abrir el de Manuel, entonces. Además, la moda está también en que a veces no nos damos cuenta que tenemos un caso entre 1000 y de todos queremos un metaanálisis que nos hable de ese caso. Entonces, por eso decía yo que sí tenemos que fijarnos qué es lo que queremos investigar, ¿no? Porque a veces abusamos de los metaanálisis y de las revisiones sistemáticas, y como ustedes bien lo señalan, a veces no se llegan a conclusiones, los dejan peor a uno con preguntas que respuestas, porque siempre queremos a ellos, como todo el mundo creemos que son lo mejor para hacer medicina, a veces nos quedamos con más preguntas que respuestas cuando podíamos haber buscado otro tipo de trabajos y conseguir esas mismas respuestas. Déjame platicarte una cosa que pasó en el hospital donde tú y yo chambeamos, estimada Cari. Fíjate que yo me dediqué 5 años de mi vida haciendo una revisión sistemática que me rebotaron 80 veces. 5 años de mi existencia, Cari. Y bueno, total, sale publicada. Encontramos que el tratamiento en casa como el tratamiento en el hospital era exactamente igual. Y más barato. Y obviamente más barato en casa, obviamente mejor para los niños, ¿no? Y uno de los autores dijo, bueno, encontramos eso en la revisión sistemática, pero yo creo que es mejor tratarlos en el hospital. Esto yo creo que enmarca justo lo que acabas de decir. O sea,
hay veces que nada nos convence, que no, dice el presidente, expresidente de la República, Peña Nieto, ¿no? Ningún chile nos embona, ¿no? No tenemos algo que nos convenza, o sea, ya te presentamos los ensayos clínicos y todo, el metaanálisis, y tú dices, no, pero mi experiencia puede ser distinto. Entonces sí, pero bueno, vamos a ver de qué se trata estas revisiones sistemáticas y metaanálisis, y quién quiere pasar, Manuel, Patricio o Marco Antonio. Patricio no has dicho nada, venga, Pato. Va, pues. Buenas tardes, somos el equipo del doctor Manuel Casas, doctor Patricio Abud y doctor Marco Antonio. Vamos a hablar de revisiones sistemáticas y metaanálisis. ¿Me pasa la que sigue? Bueno, manera de introducción, ya lo hemos estado revisando ahorita con las breves introducciones que dieron nuestros compañeros, pero a raíz de toda la explosión de la información científica que se genera a finales del siglo XX, a la hora de obtener tantos datos de tan diferentes estudios y sobre todo a la hora de ver resultados que se conflictúan uno con otro, estamos en la búsqueda de mejores estudios y nace esta nueva manera de revisar ciertas investigaciones que lo que intentan hacer es esa manera de síntesis, englobar diferentes resultados de diferentes estudios, de diferentes investigaciones para llegar sobre todo a lo que es un consenso. Estos procedimientos de síntesis adoptan cierta lógica y estructura y se dan en un proceso de investigación que conocemos como investigaciones secundarias, que son de las que vamos a hablar, las revisiones sistemáticas y el metaanálisis. La que sigue, por favor. Ok. Generalmente tenemos los dos términos que conocemos de la revisión narrativa y la revisión sistemática, y vamos a aclarar cuáles son las diferencias. Aquí en este primer cuadro que estamos representando, vemos cómo la pregunta que nos lleva a realizar una revisión, si hablamos de una revisión y narrativa, esta se va de lo general, es frecuentemente muy amplia y busca darle un tono más que toda manera como de resumen a cierto tema, ¿no? De ver qué es lo que se ha hecho y qué no se ha hecho. Paro, dígame más. ¿Nos podrías dar ejemplos de esto, estimada Oli? ¿Un ejemplo de una revisión narrativa? ¿Cuál sería tu ejemplo básico de una revisión narrativa? Pues a mí se me ocurriría algún tema que sea poco frecuente y que por lo tanto, porque una de las características de la narrativa es que son cualitativas y no cuantitativas. No, quiero ejemplos, Marquito Figueroa, ejemplos contundentes. Una revisión bibliográfica es una revisión narrativa, ¿no? Bien, ejemplos, quiero ejemplos. O sea, quiere que le diga el nombre de una revisión. Sí, yo quiero que me digas el Nelson. Nombre, dirección y teléfono. Marquito. Estaba pensando en ejemplos, no es que decir las de estado del arte, pero es lo mismo, exactamente eso. Ejemplos. Entonces, los ejemplos son los libros de texto donde aprendimos medicina. Eso es una revisión narrativa, ¿no? Son muy amplias, nos hablan de la tuberculosis, de las infecciones de vías urinarias, de no sé qué, hablan de todo y de nada, hablan de cómo hacer diagnóstico, y a veces de cuál es el pronóstico. Esas son narrativas. ¿Son buenas o son malas? En esas estudiamos, nos dimos una entrada, ¿no? Por algo se empieza, ¿no? Roma no se construye en un día, la casa no se construye del techo para abajo, se construye de los cimientos, de la carencia, ¿no? Entonces, a mí de repente me llama mucho la atención que cuando estoy intentando criticar a las revisiones narrativas y a las revisiones sistemáticas, la crítica es, tiene sesgos, está sesgada, no está tan chida. ¿Qué opinas, estimada Olguita? ¿Son tan malas? Bueno, algo que ahorita yo quería comentar igual, en alguna parte mencionan algunos autores que la revisión como tal se considera, por así decirlo, la parte metodológica y el metaanálisis lo estadístico, o sea, ya lo que viene siendo un método estadístico. No. En la revisión... No, Manuel. Bueno, así como lo acabas de plantear, queda claro que un libro de texto como tal tiene la información más obvia y lógica que se pueda tener sobre algún tema. Y si queremos hacer pensar en sesgos, a lo mejor aquí se limita un poquito esa perspectiva,
porque finalmente son revisiones sumamente amplias de la experiencia de muchos autores. De hecho, si hojeamos las bibliografías de los diferentes capítulos de nuestros libros de texto, son sumamente extensas, inclusive con una amplitud de tiempo en las fechas de los artículos muy grande. Entonces, yo creo que como el sustento inicial para emprender el estudio son muy buenas. Sí, ok, bueno, entonces estábamos en ese punto, pero aquí Olga pone algo, dice, ojo, que las revisiones sistemáticas se diferencia de los metaanálisis, o sea, los metaanálisis es otra cosa, es lo mismo, o sea, una revisión sistemática tiene una pregunta pico, una pregunta específica. Entonces, si bien una revisión sistemática y una narrativa comparten algunas cosas que estamos viendo en esta tabla, ¿no? O sea, comparten muchas cosas. Fíjense ustedes que son completamente distintas, tienen otros objetivos distintos. Es como calificar a 100 años de soledad o el amor en tiempos de cólera como inespecífico para tratar una pandemia, ¿no? O sea, para que alguien diga, yo leí el amor en tiempos de cólera y así atendí la pandemia de COVID-19. Pues no, son cosas distintas, ¿no? O sea, hablan de cosas distintas y creo que es inútil, salvo lo que diga Karina, que a ver si compartes mi idea, es inútil compararlas. No sé qué opinas tú, o sea, son cosas distintas. En Conocido Nosocomio, donde, como dices tú y yo elaboramos, había la opinión de decir que los libros de texto no servían, así de entrada, ¿eh? Te consta y lo viviste y lo escuchaste una y otra vez. Insisto, yo creo que todo sirve. Muchas veces es que no se pueden comparar. Los textos, por ejemplo, con los que vemos medicina, para empezar, a veces ya traen la parte fisiológica, la parte del dogma, así lo que ha sido ya irrebatible, que son las bases que nos permiten estudiar. Los otros estudios te van actualizando. Entonces, yo a veces digo, es ridículo comparar una cosa con otra porque uno se va actualizando periódicamente conforme van saliendo los estudios y el otro está escrito con base a lo que ya se ha probado de la parte elemental. O sea, todas estas revisiones bibliográficas, libros de textos, generalmente ya agotaste el tema. A lo que me refiero, digo, ningún tema en medicina está agotado. A lo que me quiero referir es que prácticamente está muy claro, aunque después aparezcan algunas cosas un poquito más finas. Pero sí, yo creo que a todo le tenemos que dar su justo peso. Y quiero rescatar, Marquito, ahorita te doy la palabra. Quiero rescatar esto que dice la doctora Feria. Ojo, amigos, los libros de texto son buenos. O sea, el libro de texto te introduce a un tema, te abre los ojos, te hace hacerte preguntas de investigación y una revisión sistemática te resuelve solo una pregunta de investigación, no más. O sea, si tienes a un residente, lo tienes que poner a leer el libro de texto, por favor. O sea, por favor, el libro de texto es primero, es lo primero que tiene que leer, porque si pasas a la revisión sistemática antes del libro de texto, ya valió mal, ¿no? O sea, es el acabose, o sea, no tienes la base de dónde fundamentarte, no tienes los ojos abiertos para poder ver a un paciente de manera un poco más holística. Marquito Figueroa, por favor. Gracias. Es que también me parece esa postura un poco hipócrita. Perdón, no sé quién la dijo, con todo respeto, lo dijo alguno de mis maestros también y yo lo estoy regando. Pero todo depende también de modas, porque ahora sí a cualquiera le dicen, no, fuchi libro de texto, pero ¿qué tal si te digo, bueno, pero lo leí en el up to date? Claro. Uy, no, lo leí en el up to date que está en fuente de información terciaria fidedigna, ¿no? Es hipócrita, creo, esa postura. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, aquí están puestas las dos, la revisión narrativa y la revisión sistemática face to face, pero yo creo que son cosas completamente distintas que no deben de ser contempladas como competencia una de la otra. Yo le he llamado, por ejemplo, o no le he llamado, sino más bien el nombre de las revisiones no debe de ser revisión narrativa, sino yo creo que debería de ser exégesis. Exégesis quiere decir, es lo que piensa el autor. Es un punto de vista del autor, es un punto de vista del maestro, es un punto de vista. Nosotros lo que hacemos cuando escribimos los artículos es, leímos a Feinstein, leímos a Pearson, leímos a no sé quién, y lo que nos sale, ¿no? O sea, y ponemos, lo masticamos y lo deglutimos con nuestro mejor corazón, con nuestro mejor entendimiento,
Y puede ser que alguien entienda más a ese texto que al de Feinstein, por ejemplo. O le entienda más al del doctor Villasís que al de... cada quien podrá, entre más literatura haya, entre más libros haya, entonces mejor puede uno llevar a cabo. Pero no me parece justo que sean unas cosas que sean comparadas como si fueran carreras, ¿no? De cuál es mejor. Lo que estaría interesante es decir, son distintas. Son completamente distintas. El territorio de la revisión narrativa es un territorio más de literatura, de difusión de la investigación, y la revisión sistemática es más al territorio de la pregunta de investigación como tal, ¿no? Entonces, bueno, ya con eso le dejo para seguir adelante. Perdón, Patricio, perdón, discúlpame. Yo también uno de los puntos claves aquí en esta parte, sobre todo entre una y otra, es que una define criterios de objetividad, que es en la que nos basamos para darle un poco más de valor. Si bien una revisión narrativa, si tiene un editor muy objetivo y muy específico para hacer su trabajo, te puede presentar un muy buen libro, ¿no? Pero el problema es ese, ¿no? Que se deja a decisión de un equipo editorial que no está sujeto a ciertas reglas en las que tienen que presentar sus cosas o su información. Y esa es la parte que le da un poquito de más caché, pues, a las revisiones sistemáticas, ¿no? Porque hay una serie de reglas que deben seguir, cuando menos para los que no estuvimos en el comité, pues a la mera hora se nos hacen un poco más atractivas, ¿no? Muy bien. Continúa aquí, bueno, ¿qué podemos esperar de una revisión sistemática? Es una de las maneras más eficientes de encontrar evidencia científica. ¿Por qué? Porque sintetiza los resultados. Y el uso de métodos explícitos y sistemáticos nos ayuda a limitar sesgos, reduce encontrar efectos por el azar y proporciona resultados más fiables para sacar conclusiones. ¿Qué es esto, no? Si hubo cierta variabilidad en algunos estudios, que es precisamente lo que quieren limitar, lo que hacen es que al sintetizar estos podemos encontrar si los resultados que se encontraron en cierto estudio no fueron por cierto sesgo, porque escogieron una población limitada, porque se escogió mal a los pacientes. Entonces, al sintetizar toda la información, lo que se intenta es limitar precisamente estos sesgos y el azar. Ahora, les voy a poner una pregunta que me hizo una vez el doctor Talavera. El doctor Talavera, que igual alguno de ustedes lo conoce, a él no le gustan las revisiones sistemáticas ni los metaanálisis. Dice que, pues, ¿para qué tanto? O sea, ¿para qué estando el suelo tan parejo? Pues mejor te chutas los artículos originales y sacas tus conclusiones. Y entonces, sin embargo, hay un área justo que es lo que dice la expectativa que tiene esta diapositiva, que es un área de la ciencia que es muy importante. ¿Qué área de la ciencia es la que llenan las revisiones sistemáticas con metaanálisis? Kingston, Ureña, Wong. Bueno, no lo sé, ojo, pero yo solo quería decir que lo que dice el doctor Talavera, creo que yo estoy de acuerdo, porque como tú una vez nos dijiste, si le pones suficiente tamaño de muestra, cualquier cosa te sale significativa. Entonces, o sea, igual puede ir por ahí, ¿no? Su comentario. Y sí, creo que tiene más valor analizar cada artículo por separado con sus sesgos y su planteamiento que tratar de verlos tantos en uno solo. Y lo del área del conocimiento, sí, no sé, la verdad, perdón. Ok, el área de conocimiento que, bueno, le voy a dar la palabra primero a Manuel Casas y después a Lupita Velasco. Primero a Manuel Casas sobre qué área del conocimiento médico es el que llena la revisión sistemática con la expectativa de tener un documento donde limite sesgos, que reduce efectos encontrados por el azar y que proporcione resultados más fiables para sacar conclusiones. Yo considero que es la aplicabilidad clínica, porque contradiciendo un poco lo que dijo Kingston, si yo me quiero leer los artículos originales de todos los ortopedistas pediatras de la historia, no voy a acabar nunca. Entonces, evidentemente necesito una integración, un resumen integrado de todas estas partes importantes de lo que yo necesito saber de un tema, para ya luego vertirlo a mi quehacer diario, y entonces sobre esta parte, sobre
esta línea basal empezar a generar mayor conocimiento. Bueno, esa es una buena opción, ¿eh? O sea, decir, púchale, la verdad no tengo tanto tiempo, también tengo que ir al baño y dormir, entonces, pues debido a esas dos características fisiológicas de mi organismo, no puedo leer todo lo que se me atraviesa, entonces es más práctico leer revisiones temáticas. Sí, sí tiene razón, pero no es lo que quiero decir. Tiene que ver con algo de validez interna y validez externa. Marquito Figueroa. Uy, no, es que tampoco tengo esa respuesta. Iba a decir bioestadística yo, pero creo que tampoco tiene nada que ver. No sé si, sobre todo, bueno. Sí, pero vas tú en la cola, estimado Pato. Sube tu mano y te subes. Sale. Primero Oli, Lupita y Pato. No sé si pueda ser el uso de guías de práctica clínica donde son pues evidencias. No. Probablemente en una o dos diapositivas más adelante está lo que quieres. Ojalá que esté. Es la limitación de sesgo, reducir efectos encontrados por el azar y proporciona resultados más fiables. Esa parte, ¿cómo se llama? Guadalupe Velázquez. Bueno, yo encontré que eran 4, que eran en los casos clínicos, en las revisiones de salud pública, en las pruebas económicas y en las revisiones de promoción a la salud, principalmente. No, 9. Pato, tu última oportunidad. Perdón, o sea, es el área de reducir el azar, y la variabilidad de las decisiones que tomamos, ¿no? Sí. La de pronósticos, pues. Sí. Estadística. Esa es la validez externa. Sí, señor. Bravo, Manuel Casas. Manuel Casas no subió la mano ni nada, pero él es canijo y habla cuando se le da la gana. Muy bien, Manuel. Bien hecho. Pero la validez externa no es un área de la medicina, La validez externa es un área totalmente de la medicina. Es lo que le vas a dar a la gente. ¿Pero se considera un área? Claro, totalmente. Yo le voy a dar algo que ya esté validado para ser usado en la práctica clínica. Si sale un ensayo clínico, un solo ensayo clínico que dice que funciona, uno solo, muy pocos de nosotros decimos, ay, güey, ya salió un solo ensayo clínico. Bueno, es la vacuna COVID, todos vamos y nos vacunamos, ¿no? Pero muchas veces se requiere que ese mismo estudio se haga en otra latitud. Y los resultados tienen que ser muy similares. Muy similares. ¿Por qué? Porque a la hora de sumar los resultados de un lugar y los resultados del otro lugar, sumarlos y ver que los efectos sean iguales, se reducen los efectos encontrados por el azar. Y eso hace que cuando yo haga la recomendación clínica, yo lo haga a partir de resultados que sean más fiables, con los cuales pueda sacar conclusiones y tomar decisiones en la vida diaria. Si tengo un estudio que dice que a veces sí, a veces no, entonces yo digo, ay, puta, pues es que a unos sí les funciona, a otros no les funciona. Ay, la vacuna de Pfizer contra la vacuna de Astra y la vacuna de fulano y de perengano. Entonces, ahí empieza uno a dudar y no saca conclusiones. Pero cuando yo tengo 3 estudios que dicen exactamente lo mismo, eso se llama validez externa, ¿no? Y los metaanálisis lo que hacen es evaluar y tienen esta evaluación matemática de la validez externa. Marquito Figueroa. Bueno, es que antes de que siga preguntando, es que yo sí estoy a favor de la revisión sistemática. Luego sí, ¿por qué? Porque ojalá yo tuviera la visión enorme que tiene el doctor Talavera, el doctor Rivas, el doctor Feria de la metodología de la investigación y la estadística. Entonces, cuando alguien me pone todos estos métodos para que yo aprenda a ver sesgos, pues esto ya no me queda duda. Además, habrá cosas que yo no pueda ver y que el que analizó esa pregunta sí. Entonces, tienen que existir. Yo no creo. Sí, no, órales. Qué buena onda, Marco. Fíjate que yo tuve 2 etapas de mi vida. Bueno, he tenido muchas etapas de mi vida. Creo que la vida es como un río donde el agua del río, el nombre del río es el mismo, pero el agua nunca es la misma. Y entonces, en algún momento, yo creía que todo tenía que tener revisiones sistemáticas y todo tenía que tener ensayos clínicos y todo tenía que tener... No, o sea, y todo tenía que tener una... Ah, sí, güey. Cuando te enfrentas a un paciente, no todo tiene una evidencia. Cuando te enfrentas a un paciente, ojalá que no me esté viendo ninguno de mis pacientes, pero
A veces cuando das tratamientos, no todos los tratamientos tienen evidencia. ¿Viste que no estoy moviendo los labios? Es otra persona, ¿no? No, es en serio. Muchas veces recomendamos cosas. Hasta Amaranto recomendamos. No, es cierto, es una broma. No, pero muchas veces recomendamos cosas que no tienen toda la evidencia. Y ese es el punto. Ese es el punto, que habrá unas cosas que sí, otras cosas que no, pero la decisión frente a un paciente es implacable. Tienes que tomar la decisión enfrente de él. Tienes que darle tratamiento. A veces la riegas, a veces no. Ojalá que no haya ningún paciente oyendo esto. Pero que sepan que sí, nosotros somos seres humanos y tomamos a veces decisiones con base en cosas. Lo que decimos de las exégesis es que muchas veces requieres ver el panorama amplio, ¿no? O sea, si estás viendo un corte histológico, primero tienes que ver qué tejido es, lo tienes que ver desde lejos y después tienes que irte asomando más chiquitito para poder ver los detalles. Ese es lo que yo creo que es el punto de por qué son importantes que un residente lea primero el manual del castor, o sea, primero sepa muy bien lo que dice el libro y ya después se ande con pequeñeces de revisiones sistemáticas y de desenlaces muy específicos. No sé si ese sea el punto que querías decir, Cari, o yo estoy alucinando solito. No, es que Marco explicó padrísimo, o sea, me encantó su comentario, pero yo creo que el día a día, o sea, finalmente, aunque todos ustedes estén haciendo metodología y todo esto, a la hora que tienen un paciente enfrente y tienen que darle una respuesta, pues echan a andar todos sus conocimientos, todos, y buscan cuál es el que les va a dar el mejor resultado. Y de verdad, a veces, bueno, por ejemplo, si yo busco deficiencia surfactante, probablemente encuentre 10,000 artículos y no me quede duda en un metaanálisis, en lo que ustedes quieran. Pero si busco una enfermedad más rara, híjole, ahí me voy a dar de topes. Entonces probablemente ahí tengo que buscar casos clínicos o casos no sé cómo. O incluso ahorita que criticaban o hacíamos una crítica sobre los libros de texto, probablemente no me puedo ir a la edición 2021 si me tengo que ir a la edición 1980, porque esa patología hasta ya la sacaron de cuadro, ¿no? De foco de los libros. Entonces, creo que como médicos esto no es más que una herramienta más que nos permite tratar de tomar la mejor decisión cuando tenemos que tomar. Y esta clase se trata de que sepan usar sus herramientas. No se trata que sean eruditos en la metodología, sino lo que se trata es que digan, estas son las herramientas para la toma de decisiones clínicas, ¿no? Entonces, yo sé manejar esta herramienta. Exacto. Porque no sirve de nada usar un taladro que no sabes usar cuando probablemente te sirve mejor un martillo, ¿no? Por decir. Un taladro, quieres utilizar un taladro para hueso en esponjosa y lo que quieres quitar es una catarata, ¿no? Patricio nos va a regañar. Pero sí, o sea, hay que aprender a utilizar la herramienta en el ámbito que nos desarrollemos. Súper, muy bien. Otra Pato, o Manuel. Pato. Manuel. Bien, ya habíamos comentado que las revisiones sistemáticas deben de ser rigurosas en cuanto a los estudios incluidos, criterios de inclusión y criterios de calidad, informativas, enfocadas a los problemas reales, debido a la pregunta de investigación, exhaustivas, que sean pertinentes sin introducir sesgos, es decir, seleccionar correctamente la población y explícitas. Y estas fueron las características que comenté hace rato, de por qué tendría que terminar una revisión sistemática con una conclusión en la que no se concluye nada. Entonces, sí deja ahí mucho que ver al respecto. De acuerdo contigo, Manuel, estábamos en una sesión de Cochrane y entonces, pues ya ves que todos jugamos el juego de Don Palabras, ¿no? Entonces, en este juego de Don Palabras, ¿qué significa que sea riguroso? ¿Qué dice? ¿Qué les dice usted? ¿Qué dice tu intestino, estimada Olga? ¿Qué te dice que sea riguroso? ¿A qué te suena? Pues que tienen que, al igual que en los demás estudios, los criterios de inclusión, en este caso de los estudios, tienen que elegirse cuidadosamente.
hablan de un sesgo de publicación por ahí. O sea, al igual que los demás estudios, si no está adecuadamente formulada en principio la pregunta para saber qué es lo que vamos a buscar, pues el estudio no va a ser de calidad. De hecho, la revisión sistemática y el metaanálisis, si recuerdan la pirámide aquella donde ponían desde el caso clínico y todos los estudios, la ponen hasta la cúspide, ¿no? Pero igual que el resto de estudios, si no se hace de manera adecuada el diseño, y en este caso particularmente elegir los estudios, elegir la información dentro de estos estudios, pues igual caemos en los sesgos. Entonces, riguroso, pues yo lo entiendo como que tengas ese cuidado, que la información que vas a escoger sea de calidad para que tu estudio sea adecuado. Sí, la pregunta que yo te dije, que tiene jiribilla, era esto de que sea riguroso y exhaustivo. Entonces, lo que se dice en las revisiones sistemáticas es como el chiste de la monjita que ya les conté, ¿no? Y ya no lo voy a volver a contar, ¿no? Que la monjita dijo a todas, ¿no? Entonces, en que dijo a todas, hay veces que se escapan los estudios. Y se escapan los estudios publicados en español, publicados en revistas que no están en PubMed, revistas que no están en otros lados, que en ocasiones tienen resultados que no son a favor del tratamiento, ¿no? Y entonces, ¿qué tan exhaustivo es el exhaustivo? ¿No? Entonces, en la colaboración Cochrane decían, bueno, pues ahora tenemos que buscar también en las tesis, porque, ¿qué creen? Algunos sujetos, como ustedes comprenderán, ¿no? Incluida la doctora Karina Feria, ¿no? Hacen sus tesis y ¿qué creen? No las publican. Se quedan ahí esperando el sueño de los justos. Entonces, esta es una de las cuestiones que se dice es una crítica grande sobre lo que se habla de no sé qué, ¿no? Kingston Ureña Wong. Y que precisamente esa es una de las limitaciones de estos estudios, ¿no? El famoso sesgo de publicación. Y es que se analiza lo que se encuentra nada más. Y muchas veces se tiene la costumbre de solo publicar cuando se encuentra algo y no cuando no se encuentra, cuando se habla en contra de lo que ya está establecido. Entonces, esa es una de las principales limitantes o cosas que tenemos que tener en mente cuando leemos este tipo de artículos. Ojo, que estas también pueden tener sesgo. Es una herramienta que no es la panacea. Por eso es que esa pirámide que había puesto inicialmente murió, cayó en el olvido, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que verlo con otros ojos, tenemos que decir, no existe el santo grial, no existe la verdad absoluta. Lo que existen son las preguntas de investigación y cada vez que se hace una pregunta, puede ser que yo la refute. Hoy digo que sirve la vacuna, mañana puedo decir que la vacuna no sirve tanto. Eso es la ciencia, ¿no? Necesidades. ¿Quién sigue con necesidades? ¿Quién se echaba este diapositiva de necesidades? Marquito Figueroa, venga. Manuel o Marco. Bueno, comentar, en el afán de la búsqueda de la verdad existen dos problemas. El primero, los autores no especifican el proceso que se ha seguido para reunir y evaluar la información, obviamente en el caso de las revisiones narrativas. Y como segunda necesidad es, ante la ausencia de dicha información, pues no se podría repetir, o sea que no hay reproducibilidad en cuanto a resultados y conclusiones. Entonces, establecer esto de manera explícita, poniendo criterios de selección, primero partiendo de la pregunta y después poniendo criterios de selección, pues nos permite acercarnos a este aspecto de la reproducibilidad. Ok, entonces eso es lo que dicen que es diferente las narrativas de las sistemáticas. Entonces dices, bueno, en una revisión sistemática yo voy poniendo los artículos, cómo fue que fueron elegidos, si no fueron elegidos, etcétera, etcétera. Pero hay muchas veces que y que no está tan bien descrito y que no está tan bien hecho. Entonces, una vez más, hay que respirar profundo y decir, no existe una verdad absoluta, sino se tiene esta información y esta herramienta. Muy bien. ¿Qué demonios es eso de la colaboración Cochrane? ¿Alguien leyó algo de la colaboración Archie Cochrane? Bueno, en realidad en el artículo que yo revisé,
el ejemplo más evidente para retomar toda esta información es precisamente la colaboración Cochrane. Y hay un determinado número de grupos para ciertos estudios en particular. Ahí estamos viendo las revisiones para revisiones sistemáticas, para resúmenes de efectividad, para evaluación económica y para ensayos clínicos controlados. Entonces, veo yo que si bien no es la única, quiero entender que es un elemento de integración de mucha información de cierto prestigio para poder llevar a cabo estos estudios. Ok, la colaboración Cochrane en los últimos años ha tenido mejor calidad que los ensayos, que las revisiones sistemáticas que se publican en otros lados, ¿no? Entonces, lo que se dice es que como esta tiene como 3 filtros, en donde yo mando la pregunta de investigación, ellos me mandan los mecanismos de búsqueda y los artículos que se encontraron con esa definición, eso permite que a la hora de tener otros ojos en estas revisiones, las revisiones pueden ser mejor. Por ahí platicaban algo de historia, y entonces el símbolo de la Cochrane es totalmente histórico. Es el artículo del doctor Archie Cochrane, en donde mencionaba que la pregunta de investigación es que si era mejor o no, si era un factor protector el dar esteroides prenatales a las mamás o no. Y entonces aquí lo que se encontró es que efectivamente los esteroides prenatales, como se puede ver en la diapositiva, tienen un efecto protector y esto salvó muchísimas vidas, ¿no? Entonces, la colaboración Cochrane tiene esa particularidad, ¿no? ¿Alguien leyó otra cosa de la colaboración Cochrane? Bueno, Pues que su fundador... Perdón. Sí, Oli. No, que también los temas que se expresan en esta fuente de Cochrane son artículos que van encaminados a tratamientos. No, fíjate que antes, al muy inicio, sí casi todo era para ensayos clínicos, pero después ya se empezó a abrir para, así como justo como lo dijo hace ratito Manuel Casas, y ya ahorita ya puedes ver de prueba diagnóstica, ya puedes ver metaregresiones, ya puedes ver network metaanálisis, ya puedes ver un montón de otros estudios que no es nada más de tratamiento, ¿sí? Marquito, por favor. Pues en cuanto a historia, pues que aquí en honor a mis compañeros, pues fue Archibald Cochrane, el fundador, ¿no? Que es ginecólogo, by the way. O sea, digo, como para ensalzar más esa profesión, ¿no? Esa parte. Para ensalzar a Oli y a Serge, ¿no? Sí se puede, Oli, Serge, ¿no? Arge también, ¿no? Arge, Serge, sin ustedes los neonatólogos no comeríamos nada, no nos llevaríamos ni un mendrugo de pan a la boca, entonces que vivan los ginecólogos, no sé qué opines tú, Cari. Gracias a ellos. Gracias. Gracias a ellos somos lo que somos. Exacto, no tendríamos ni un paciente si no los quisieran operar antes de tiempo, ¿no? No tendríamos ni un prematurito ni nada, ¿no? No tendríamos a nadie, ¿no? Muy bien, pero seguimos con esta diapositiva. ¿Qué es una revisión sistemática? En un resumen muy rápido, porque se nos está acabando el tiempo. Bueno, pues las revisiones sistemáticas son estos resúmenes claros y estructurados de información disponible orientada a responder una pregunta de investigación clínica. Ok, hay manuales y hay toda una onda ahí maquiavélica, ¿no? Estos son los pasos que nos dijo Lupita. O sea, Lupita nos dijo estos pasos de memoria. O sea, estuvo padrísimo los 6 pasos que nos dijo Lupita, que era todas estas circunstancias que ven aquí en la pantalla, ¿no? Entonces, sí tiene una metodología, sí tiene unos pasos que hay que seguir y bueno, pues es bonito que lo hayan aprendido, ¿no? Como en todo en la vida, como hemos hecho énfasis en esta maestría, los metaanálisis tienen este esqueleto que les voy a decir la verdad, es un esqueleto hecho por el doctor Feinstein con un estado basal, maniobra y desenlace, que es la palabra pico. Al final del día, al final de la guerra entre McMaster y Yale gana la batalla final con esta palabra pico, demostrando que la estructura de estado basal, maniobra y desenlace, que fue copiada y que venía también en el libro de The Grammar of Science, diciendo que hay que buscar la causa al efecto,
hay que ir siempre de la causa al efecto y no al revés, resulta totalmente oportuno, ¿no? ¿Y qué dirías de esto, estimado Patricio, antes de que te duermas? ¿Qué nos podrías decir de esta diapositiva? Ya no la leas toda, pero más o menos, ¿qué nos podrías decir de esta diapo? Sobre la selección de los estudios, es precisamente, yo creo que la diferencia esencial entre las narrativas y las descriptivas, al tú poder escoger desde el inicio qué es lo que vas a hacer y estructurar tu pregunta, te va a ayudar a escoger qué tipo de estudios vas a poder hacer. Y sobre todo que yo creo que en esta parte al final nos va a ayudar dependiendo de la variabilidad de los estudios y de los resultados, porque si lo que quieres es comparar estudios descriptivos contra casos y controles, contra cohortes, lo más seguro es que tu estudio termine en una revisión narrativa, ¿no? Si lo que buscas es ir más allá y sobre todo si lo que buscas es llegar a un metaanálisis, tiene que haber cierta homogeneidad en los estudios para poder hacer esta parte. Arge, dime por favor, ¿qué opinas de la combinación de peras con manzanas? ¿Qué es lo que está diciendo Patricio? ¿Y cuáles serían los problemas de una combinación de peras con manzanas que sucede a cada rato? Pues un sesgo. ¿Sí? ¿Cómo que un sesgo? ¿Un sesgo de qué o qué? Si combinamos datos que no corresponden vaya, que no son comparables con otros grupos, estamos combinando peras con manzanas y vamos a tener sesgos y resultados pues falsos, pues. Carlita, ¿me podrías tú dar un ejemplo de esta combinación de peras con manzanas? ¿Algún estudio que recuerdes que digas, no, ¿Algún estudio que qué, perdón? ¿Algún estudio que recuerdes en donde se combinaron peras con manzanas y se sacó una conclusión? ¿Conocido? O por lo menos que yo haya visto. Sí, algo que tú nos digas, algo que nos puedas. Me la pone muy difícil. Sí, así de mi mente sacarlo. Sí, no han leído alguno que digas, ay, no manches, o sea, concluyeron. Manuel Casas levantó la mano, venga. No sé si valga la pena. En ortopedia dan mucho por comparar, por ejemplo, prótesis cementadas y no cementadas, y las características de una y otra son completamente distintas. Entonces, obviamente no puedes comparar unas con otras. No sé si eso es a lo que te refieres. Sí, y yo creo que lo valioso de esta diapositiva, para quienes la están viendo, yo creo que hemos revisado durante toda el semestre o los semestres que llevamos, muchas cuestiones estas de cómo se formula la pregunta y qué estudios representa cada pregunta, y yo creo que esto hay que considerarlo. Ok, sí, la concepción de la pregunta, pero lo que les quería platicar es un estudio que fue el estudio de las mastografías que hemos platicado mucho aquí, en donde lo que hicieron fue que el resultado de los ensayos clínicos indica que no hay utilidad y de repente se sacan unos casos y controles que tienen sesgos de selección en donde se ve que sí hay utilidad. Al final, el metaanálisis se jala a favor de las mastografías y la gente dice que funciona. Pasan 15 años y se ve que no hay una disminución de la mortalidad y se pide disculpas, pero el daño ya estaba hecho. Ya muchos de nosotros tenemos ya en el DNA el mandar la mastografía como una tarea. Entonces, se siguen haciendo, ¿no? Hay ejemplos de sibutramina, hay ejemplos de tratamientos con antibióticos, hay ejemplos de probióticos, ya saben que los probióticos sirven para todo, ¿no? Entonces, Patricio, creo que tienes otro ejemplo. No, sobre todo esto de las mastografías, que continúa siendo parte de las guías de referencia, ¿no? Sí, enviada a que se hagan las mastografías. No podemos hablar de política hoy, pero sí es una onda política. Estamos en veda. Sí, perdón, ¿a quién le quita la palabra? Perdón. Bueno, voy a adelantarme un poquito porque se nos está haciendo tarde, y voy a dar ya yo la clase porque ya se nos hizo bien tarde, y entonces, pero estuvo bien buena. Entonces, los metaanálisis tienen este flowchart que le dicen,
en donde se dice dónde buscamos, cuántos artículos subieron, cuántos se filtraron, y como estuvo con intentado darle claridad, pero se ha intentado reproducir por distintos autores, o sea, seguir la misma búsqueda y decir si fueron los artículos, y no hay, y no siempre se reproducen. Entonces, híjoles, también tienen sus dificultades. Y estos son los sesgos que prácticamente son los sesgos de grade, pero son sesgos que también hemos visto todos, en donde una vez que saco los artículos, tengo que hacer la evaluación de los sesgos, precisamente para no combinar peras con manzanas, ¿no? Entonces, este es importante, utilizar este tipo de sesgos de grade. Si alguien no lo conoce, ahí tengo unos videos muy buenos de grade que pueden llevarse a cabo, ¿no? Y entonces hay que extraer los datos, tienen que ser dos autores los que extraen los datos, después ya se cocina. Espero que ya nos veamos para que Manuel nos cocine una carnita, ¿no? Y alguien nos invite un vinito, ¿no? Los ortopedistas que ganan muchísimo dinero, Cari, ¿no? Entonces, que se traigan por lo menos un Vega Sicilia ya muy amolado, ¿no? Ya muy venidos a menos. Los que salen en la tele haciendo anuncios. Puede ser. Les dan regalías. Sí, no, a veces. Otras veces te hacen firmar que regalas todo por 10 años y ya te das cuenta que cometiste un error. Pero pues así pasa. Y entonces era lo que estaba platicando hace rato, si mal no recuerdo, Olga, ¿no? Sí, Olguita, que hablabas tú de esta pirámide. Así es. ¿No? Esta es viejita, 2010. En el 2011 se cayó eso, ¿no? Se cayó porque un metaanálisis puede ser igual de mentiroso que una serie de casos. Depende de la pregunta, depende de lo que esté yo buscando, ¿no? La historia, aquí ya vimos la historia, muy bien. Las revisiones sistemáticas, ¿qué son? ¿Cómo vienen del mundo de las revisiones narrativas? Y Lupita Pérez levantó la mano. Venga, Lupita. Sí, nada más también haciendo hincapié en que las ventajas del metaanálisis va a permitir las comparaciones de intervenciones objetivas y exactas. También otra es que una combinación de diversos estudios está menos influido por los resultados de un estudio único. Otra sería que genera nuevas hipótesis para una investigación y también identifica áreas de investigaciones suficientes. Y dentro de las desventajas tenemos que es una investigación que se puede en ocasiones considerar como de tipo secundaria, que requiere más de un estudio, que son estudios comparables o homogéneos o que hay cierta homogeneidad, y también la multiplicidad y discordancia entre las revisiones. También para su análisis tenemos las directrices de quórum y de prisma principalmente para que puedan ser analizadas. Muy bien, para que puedan ser calificadas. Ok, bueno, pues entonces, amigos, hasta aquí llegamos, hasta aquí les duraron sus maestros, Karina Feria y Rodolfo Rivas. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Nos queda hacer el examen, ni modo, maldita sea, ¿no? Y entonces, lo que les resta a ustedes hacer es que ustedes van a hacer el examen que les voy a aplicar a ustedes mismos. Entonces, la manera como vamos a hacer el examen es que van a subir al tablón de aquí del Google Classroom, van a subir 2 preguntas cada uno de ustedes, ¿les parece bien? De lo que quieran. 2 preguntas de opción múltiple. Y entonces yo voy a hacer, o sea, todo mundo va a ver las preguntas, todo mundo, intenten que las preguntas sean de los temas que vimos, de los temas que más les llamaron la atención, ¿ok? Y entonces, eso se los voy a hacer de examen, ustedes van a saber las respuestas, ¿no? De antemano, o sea, no hay pierde, pues, o sea, Cari, así o más barcos, ¿no? O sea, así, de Es fácil. ¿no? Entonces, ya no lo grabe, doctor, ya no lo grabe. ¿Tú crees que tu mamá todavía cree que estudias? No, Marquito, discúlpame, ya no. Yo creo que tu mamá ya se dio cuenta que no, que la única que estudia es Lupita Velázquez, ¿no? Entonces, así le hacemos, ¿ok? Entonces, de aquí al martes, para que pueda yo hacer el examen en alguna plataforma,
necesito que suban cada uno de ustedes 2 preguntas de opción múltiple con 4 opciones múltiples, ¿sí? De los temas que hemos visto. Y le ponen tema fulano de tal. Pónganse de acuerdo para que no todo sea el tema de revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿no? Sino que sea tema de casos y controles, cortes, etcétera, etcétera. Cari y yo les tenemos algo planeado. ¿No? Les tenemos algo planeado para que ustedes no sufran en el examen. No le vamos a hacer como Ivy, lo siento mucho, nosotros sí vamos a hacer examen de que se van a sentar aquí y lo responden y queremos verlos, ¿no? Y va a ser en 1 hora y media la próxima clase. Y listo. Patricio Duvaux, s'il vous plaît, Rapson. ¿Cuántas sesiones si nos quedan restantes todavía, maestro? ¿Cuántas clases hay? Ajá. No, ya, nomás, esta fue la última. Nada más la que sigue. Es el examen y ya, se finí. ¿Ya todos están vacunados? ¿Ya todos tienen vacuna? Ya. Sí. Pues vamos a vernos, ¿no? ¿O qué? Vamos a vernos para comer, ¿no? Hacemos el examen y nos vemos para comer, no sé qué opinen. O no hacemos el examen y nos juntamos a comer. Todos Como vikingo, el que para más beba todos es el que coopérense gana. para la de Vega Sicilia y la hacemos ya con eso. Y ahí platicamos de estudios y todo y ya. Qué buena broma. Ay. El Era buena, idea vikingo, dejar, el que más aguanta. era buena idea dejar de grabar, como dijo Marco. Bueno, ahí nos vemos. Voy a dejar de grabar en este momento porque se están diciendo muchas cosas.